El libro de la Gloria es nuestra serie de meditaciones diarias. Estamos en el Evangelio de Juan, según San Juan. Hoy vamos a la 60ª meditación y leeremos en el capítulo 16 los versos número 14 y 15. Soy el pastor Rafael Pola. Bienvenido. Dice así: me glorificaré porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Estamos cerrando este primer párrafo del capítulo 16, ya en la semana de meditaciones que tuvimos especiales por motivo de la pasión de Jesús. Abordamos el siguiente párrafo, así que esa es la parte que nos faltaba del capítulo número 16 de Juan. El Espíritu Santo, hemos hablado de ese gran desconocido como abogado defensor y como Dios a nuestro favor, también como Espíritu de verdad, ese gran maestro, orientador, pedagogo, que nos conduce a Jesús y que ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender las palabras, el mensaje de Jesús. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, verso 14. Pablo nos da la otra cara de la moneda. El Espíritu, su misión es guiar a toda verdad, pero solamente el creyente espiritual lo puede entender. Pablo no se refiere a asuntos ocultos, esotéricos o misteriosos. Él se refiere al mensaje de la cruz, que para el mundo es una locura, pero para los creyentes, los que son guiados por el Espíritu, es poder de Dios. El creyente espiritual es tierra fértil para que la obra pedagógica del Espíritu encuentre ahí un lugar para fructificar. Tiene una mente y un corazón dispuesto a recibir, a entender y a practicar el mensaje de la cruz, toda la verdad de Dios. Porque no solamente se debe rechazar la mentira, la falsedad, el error, también se debe de valorar el daño que hacen en nuestra vida las verdades parciales que terminan convertidas en herejías. Porque recuerden que toda herejía tiene un porcentaje de verdad. Es una distorsión de la verdad. La larga historia de la Iglesia ha enfrentado herejías de todo tipo, especialmente aquellas que se dirigen a distorsionar la enseñanza sobre el Hijo y el Espíritu Santo, la salvación y la santificación, el reino de Dios y la justicia de Dios. El lugar propicio para que florezca la herejía es la verdad. Es ahí en donde se aplica el padre de mentira para confundir, desviar y engañar. No debemos de olvidar, para estar alertas y confiados en que así obra el maligno. Y también hay que mantener siempre presente que la palabra de Dios es suficiente. No hace falta ninguna otra revelación misteriosa, mística o para iniciados. Dios se ha revelado en Cristo y se ha revelado de manera completa en su palabra. Por ello confesamos que la Biblia es nuestra única regla de fe y nuestra única regla de práctica. Aunque esta confesión no es suficiente como una declaración, debe convertirse en la práctica de los discípulos de Jesús. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, porque son ellas las que dan testimonio de Jesús. Desconfía de cualquier mensaje que tome a la escritura como pretexto y después se pierden en lucubraciones y prendidas de foco que nada tienen que ver con la revelación escrita de Dios, con pretendidos mensajes de Dios o revelaciones del Espíritu que no se ciñan a la escritura. A la vuelta de este siglo,
cuando vivimos por tiempos de la llamada posverdad, la verdad importa e importa mucho. Así ha sido a lo largo de la historia del cristianismo y lo sigue siendo hoy. Si hay quien pretenda decir que hay algo más que decir que no está en la Biblia, no hay que escucharlo, y mucho menos creerlo. Tenemos ejemplos muy recientes de graves errores que dan cuenta de lo actual de estas palabras del maestro. Recuerdo un libro de un papá que pretendía contar la historia de su hijo subiendo al cielo. Al poco tiempo se descubrió que no era más que una mentira. Lo triste es que muchos de quienes hicieron de ese libro un éxito de ventas eran fieles creyentes de nuestras iglesias. Fue el famoso predicador que dio una fecha para el regreso de Jesús y después tuvo que pedir perdón por su error. Miles de sus seguidores son fieles creyentes en nuestras iglesias. Sin duda, la gente sigue teniendo comezón de oír y por no discernir con el Espíritu, en el Espíritu, son presa fácil de cuanta superchería se difunde por el mundo de la red de redes. Conclusión. El Espíritu nos guía a toda verdad y es Él quien nos permite entender a plena cabalidad el mensaje de la cruz. No hay cómo acortar el camino, cómo saltarnos las trancas. Hay que estudiar la palabra con verdad, con método, con disciplina y con todo el corazón. Lo que está en juego es realmente mucho. Hasta aquí nuestra meditación de hoy. Te invito a que la compartas si crees que puede serle útil a alguien más aquí en Facebook o también en el canal de Missio Dei México en YouTube. Puedes también compartir las plataformas en eBooks y en Spotify, que son solamente plataformas de audio con un podcast.